Hay experiencias que te marcan para siempre, que se quedan grabadas en cada rincón de tu mente, sin importar cuánto tiempo pase. Mi primera noche como vigilante en el cementerio de San Cristóbal, en las afueras de Puebla, fue una de esas experiencias. Me llamo Mateo Silva, tengo 37 años, y aunque han pasado casi 5 desde aquella noche, todavía siento un escalofrío cada vez que alguien menciona la palabra cementerio. Lo que vi, lo que experimenté durante esas horas interminables de oscuridad, cambió algo fundamental en mí. Y ahora, por primera vez, voy a contarlo todo. Pero antes de continuar, si esta historia te está gustando, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Y por favor, déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Me encanta saber de dónde son todos ustedes. Ahora sí, sigamos con la historia. Era marzo de 2020, justo antes de que el mundo cambiara por completo. Acababa de perder mi trabajo en una fábrica textil y llevaba 3 meses buscando algo, lo que fuera, para mantener a flote a mi familia. Mi esposa Claudia estaba embarazada de nuestro segundo hijo. Mi pequeño Tomás apenas tenía 4 años y los ahorros se habían agotado hacía semanas. La desesperación tiene un sabor amargo, créeme, y yo lo estaba probando cada mañana cuando me levantaba sin saber cómo pagaría la renta de ese mes. Fue mi cuñado Vicente quien me habló del trabajo. Nos encontramos un domingo en el mercado de la colonia, ese lugar lleno de olores a frutas maduras y pan recién horneado, donde Claudia compraba las verduras de la semana. Vicente vendía herramientas usadas en un puesto cerca de la entrada, y cuando me vio cargando las bolsas de mandado, se acercó con esa expresión que uno pone cuando tiene algo importante que decir pero no sabe cómo empezar. «Oye, Mateo», me dijo mientras acomodaba unos martillos oxidados en su mesa de madera desgastada por el sol. «Sé que estás buscando trabajo. Tengo un conocido que administra el cementerio municipal, el de San Cristóbal. ¿Lo conoces? Pues resulta que están buscando un vigilante nocturno con urgencia. El que tenían renunció de un día para otro, así nomás, sin dar explicaciones. La paga no es mala. Son 6 noches a la semana, de 10 de la noche a 6 de la mañana. Sentí como mi corazón daba un vuelco. Un trabajo nocturno no era lo ideal, pero en ese momento cualquier ingreso era un regalo del cielo. ¿Un cementerio?, pregunté tratando de que mi voz no sonara tan preocupada como me sentía. ¿Y qué tendría que hacer exactamente? Vicente se rascó la nuca, un gesto que siempre hacía cuando estaba nervioso. Pues lo normal, dar rondas, asegurarte de que nadie entre a causar destrozos, que no se metan a robar las placas de bronce o las flores de las tumbas. Ya sabes cómo está la cosa últimamente. Hay gente que no respeta ni a los que ya se fueron. El turno es tranquilo, me dijo. La mayoría del tiempo estarás en la caseta de vigilancia cerca de la entrada. Tiene luz, un calentador pequeño y hasta una cocineta. No es gran cosa, pero es trabajo seguro. Esa misma tarde llamé al administrador. Se llamaba don Esteban Ruiz, un hombre de voz grave y pausada que me citó para el día siguiente en su oficina, una construcción pequeña de ladrillo rojo, justo al lado de la capilla del cementerio. Llegué media hora antes de lo acordado, nervioso como un estudiante en su primer día de clases. El cementerio de día era un lugar completamente diferente al que conocería esa noche. Había familias visitando las tumbas de sus seres queridos, señoras mayores regando plantas en macetas de barro, niños corriendo entre los senderos de grava, mientras sus padres les pedían que se calmaran. El sol de la tarde bañaba todo con una luz dorada y cálida que hacía que los cipreses proyectaran sombras largas y delgadas sobre el pasto bien cuidado. Don Esteban era un hombre de unos 60 años, calvo, con lentes gruesos y una manera de hablar que inspiraba confianza. Me hizo pasar a su oficina, un espacio pequeño con olor a papel viejo y café recalentado. En las paredes había fotografías antiguas del cementerio, algunas en blanco y negro que debían tener más de 50 años. «Mira, Mateo», me dijo mientras servía 2 tazas de café humeante de una cafetera eléctrica que parecía tener décadas de uso. «Este trabajo no es complicado, pero sí requiere responsabilidad y, sobre todo, nervios firmes.
Aquí han pasado cosas como en todo cementerio que tiene más de 100 años de historia. La gente cuenta historias, dice que ve cosas, escucha ruidos extraños. Yo llevo 30 años trabajando aquí y te puedo decir que la mayoría de esas cosas tienen explicaciones lógicas. Los ruidos son gatos callejeros, mapaches, ramas que se rompen con el viento. Las sombras son solo eso, sombras. Pero necesito que seas alguien que no se asuste fácilmente, porque estar solo aquí en la madrugada puede jugar con tu mente si lo permites. Le aseguré que yo era una persona práctica, con los pies en la tierra. Había trabajado turnos nocturnos antes, en la fábrica, y nunca me había molestado la oscuridad ni la soledad. Necesitaba ese trabajo desesperadamente, y no iba a dejar que miedos infantiles me lo quitaran. «Perfecto», dijo don Esteban con una sonrisa que no llegó del todo a sus ojos. «Empiezas mañana. Te voy a pedir que llegues a las 9 de la noche para que Ramón, el vigilante del turno anterior, te explique todo antes de irse. Te mostraré ahorita dónde está la caseta, las rutas que debes recorrer y te daré las llaves. Ah, y una cosa más, Mateo. Hay una sección del cementerio, la parte vieja que está al fondo, cerca del muro norte. Trata de no ir allá a menos que sea absolutamente necesario. Esa zona casi no se usa ya, está abandonada desde hace años y el terreno no está en buenas condiciones. No quiero que te lastimes con alguna lápida caída o un hoyo en el suelo. Esa advertencia debió haberme hecho pensar 2 veces, pero en ese momento solo asentí. Me mostró la caseta de vigilancia, una pequeña construcción de concreto pintada de blanco con una puerta de metal verde. Por dentro tenía una mesa de madera, una silla de plástico, un calentador eléctrico conectado a un contacto que chisporroteaba, una cocineta de 2 hornillas y un pequeño baño. En la pared había un tablero con ganchos donde colgaban varias llaves etiquetadas. Entrada principal, capilla, bodega de herramientas, oficina administrativa. También había una linterna grande de metal, una radio portátil y un teléfono fijo de disco que parecía sacado de los años 70. Me dio un recorrido por los senderos principales del cementerio. Era enorme, mucho más grande de lo que había imaginado. Estaba dividido en secciones según la antigüedad de las tumbas. La parte más nueva, cerca de la entrada, tenía panteones familiares modernos de mármol pulido, con jardineras llenas de flores frescas y fotografías en color de los difuntos. Conforme caminábamos hacia el fondo, las tumbas se volvían más antiguas, más descuidadas. Lápidas de piedra con nombres casi borrados por el tiempo. Cruces de hierro oxidadas que se inclinaban en ángulos extraños. Mausoleos de familias que probablemente ya no tenían descendientes vivos que los visitaran. Y al final, separada por una hilera de cipreses tan viejos y retorcidos que parecían sacados de una pintura gótica, estaba la sección antigua, la zona que don Esteban me había pedido evitar. Incluso en pleno día, ese lugar tenía algo inquietante. Los árboles eran tan densos que apenas dejaban pasar la luz del sol, creando una penumbra permanente. Las tumbas eran diferentes, más sencillas, muchas solo marcadas con simples cruces de madera que el tiempo había podrido. Había una capilla pequeña en ruinas, sin techo, con las paredes cubiertas de musgo y enredaderas que se metían por cada grieta. Esta parte es de finales del siglo XIX, me explicó don Esteban mientras nos manteníamos a distancia prudente. Cuando construyeron el cementerio moderno, dejaron esta sección como está por respeto a los que ya estaban enterrados aquí. Pero ya no se permite visitar esta zona, es peligrosa. El suelo está hundido en algunos lugares y hay tumbas que se han colapsado. Si durante tu ronda escuchas algo aquí atrás, no te acerques. Llámame de inmediato al número que te voy a dar y yo me encargo. Al día siguiente, mi primera noche de trabajo, llegué puntual a las 9. La temperatura había bajado considerablemente y el cielo estaba cubierto de nubes grises que ocultaban la luna. Ramón, el vigilante del turno de día, me esperaba en la caseta. Era un hombre mayor, tal vez de unos 55 años, con el cabello completamente blanco y una expresión permanentemente cansada. Tenía unas ojeras profundas que hablaban de muchas noches sin dormir bien.
Así que tú eres el nuevo, me dijo sin mucho entusiasmo mientras me pasaba la linterna y las llaves. Mira, el trabajo es sencillo. Das una ronda completa cada 2 horas. Empiezas por la entrada, sigues por el sendero principal hasta la capilla, luego rodeas por el lado este y regresas por el oeste. La ronda te debe tomar unos 20 minutos si caminas sin prisa. Entre rondas te quedas en la caseta, puedes traer comida, un libro, lo que sea para pasar el tiempo. La radio funciona mal, así que no cuentes mucho con ella. ¿Y qué pasa si veo algo sospechoso?, pregunté mientras guardaba las llaves en mi bolsillo. Ramón se quedó callado un momento, mirando hacia algún punto indefinido más allá de la ventana de la caseta. Depende de qué veas, dijo finalmente, con una voz que se me hizo extrañamente seria. Si ves personas, gente real tratando de meterse o vandalizando algo, llamas a la policía. El número está en el tablero, pero si ves otras cosas, cosas que no tienen mucho sentido, lo mejor es que te quedes aquí en la caseta y esperes a que pase. No trates de investigar, no trates de entender, solo espera. ¿Otras cosas?, repetí sintiendo cómo se me erizaba la piel. ¿A qué te refieres? Ramón me miró directamente a los ojos por primera vez desde que había llegado. Mira, muchacho, yo llevo trabajando aquí casi 2 años. He visto cosas que no puedo explicar. Luces que se mueven entre las tumbas sin ninguna fuente visible. Sombras que caminan solas. Voces que llaman tu nombre cuando sabes perfectamente que no hay nadie más aquí. Una vez vi a una mujer vestida de blanco parada junto al mausoleo de la familia Cortés. La vi tan clara como te estoy viendo a ti ahora. Cuando caminé hacia ella para preguntarle qué hacía aquí a las 3 de la mañana, simplemente desapareció. Se desvaneció como humo. Sentí un nudo en el estómago. ¿Y por qué no renunciaste?, le pregunté. Se encogió de hombros. Porque necesito el dinero, igual que tú. Y porque después de un tiempo te acostumbras. Aprendes que hay cosas en este mundo que no podemos entender, y lo mejor es no meterse con ellas. Solo haz tu trabajo, mantén la cabeza fría y todo estará bien. Ah, y otra cosa, no vayas a la sección antigua, nunca. No importa lo que escuches, no importa lo que creas ver allá. Esa parte del cementerio no es como el resto. Ramón se fue a las 10 en punto, dejándome solo en la caseta. Durante la primera hora todo estuvo tranquilo. Me preparé un café en la cocineta. Coloqué mi lonchera sobre la mesa y traté de leer un libro que había traído. Una novela de detectives que Claudia me había regalado en mi cumpleaños. Pero no podía concentrarme. Las palabras de Ramón seguían resonando en mi cabeza. Luces que se mueven, sombras que caminan, voces que llaman. A las 12 de la noche hice mi primera ronda. Tomé la linterna, que era pesada y sólida en mi mano, y salí de la caseta. El aire nocturno era frío y húmedo, con ese olor particular a tierra mojada que tienen los cementerios. No había llovido, pero la humedad del ambiente hacía que todo se sintiera pegajoso. El haz de luz de mi linterna cortaba la oscuridad, revelando los senderos de grava, las tumbas silenciosas a ambos lados, los cipreses que se mecían suavemente con una brisa que no sentía en mi piel. Caminé por la ruta que me habían indicado, tratando de hacer ruido con mis pasos para recordarme a mí mismo que estaba allí, que era real, que no había nada de qué preocuparse. La capilla se veía diferente de noche, más imponente, sus paredes blancas brillando débilmente bajo la luz de mi linterna. Las puertas estaban cerradas con candado, tal como debían estar. Seguí caminando rodeando la sección este. Aquí las tumbas eran más modestas, marcadas con cruces sencillas y nombres escritos a mano en placas de metal. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez. Un sonido suave, casi imperceptible, como un susurro. Detuve mis pasos de inmediato, el corazón golpeándome con fuerza en el pecho. El susurro continuó, pero no podía identificar de dónde venía. Parecía moverse, flotar en el aire alrededor de mí. Iluminé con la linterna en todas direcciones, pero no vi nada. Solo tumbas, árboles, oscuridad más allá del alcance de mi luz. «Es solo el viento», me dije a mí mismo en voz alta. Mi propia voz sonó extraña en ese silencio denso, como si el cementerio la absorbiera.
Es solo el viento entre los árboles. Terminé mi ronda y regresé a la caseta casi corriendo, aunque traté de mantener la compostura. Una vez dentro, cerré la puerta con seguro y me serví otro café, aunque mis manos temblaban ligeramente al sostener la taza. La siguiente hora pasó con una lentitud agoniosa. Cada minuto parecía estirarse eternamente. Intenté distraerme escuchando la radio, pero solo captaba estática entrecortada con fragmentos ocasionales de música que sonaban distorsionados e inquietantes. A las 2 de la mañana era hora de la segunda ronda. No quería salir. Por primera vez en mi vida adulta sentí ese miedo infantil a la oscuridad, ese terror primitivo a lo desconocido que creemos superar cuando crecemos, pero que nunca nos abandona del todo. Pero necesitaba ese trabajo. Tenía una familia que dependía de mí. Así que tomé la linterna, respiré profundo y salí nuevamente. Esta vez decidí tomar la ruta más corta, la que pasaba por el lado oeste, y me devolvía rápido a la caseta. Caminaba rápido, iluminando apenas lo necesario para ver el camino. Fue cuando estaba a mitad del sendero que vi la luz. Era tenue, de un color azulado pálido, y se movía entre las tumbas a unos 30 metros de distancia, en dirección a la sección antigua. Mi primer pensamiento fue que alguien había entrado al cementerio, que había un intruso con una linterna. Pero la luz no se movía como una linterna normal. Flotaba, se deslizaba sobre el suelo sin iluminar realmente nada alrededor, y no proyectaba sombras. Me quedé paralizado, observando esa luz extraña moverse entre las tumbas. Se detuvo frente a una lápida grande, permaneció allí por lo que pareció una eternidad, y luego comenzó a moverse nuevamente, esta vez directamente hacia la zona prohibida, hacia la sección antigua que don Esteban me había advertido que evitara. Cada instinto en mi cuerpo me gritaba que regresara a la caseta, que me encerrara y esperara a que amaneciera. Pero había algo más fuerte, una curiosidad enfermiza, un impulso de entender qué era esa luz. Comencé a caminar hacia ella, despacio al principio, luego más rápido. La luz desapareció entre los cipreses que marcaban el límite de la sección antigua. Cuando llegué al borde de esa zona, me detuve. La oscuridad allí era diferente, más densa, como si la luz de mi linterna fuera absorbida por algo invisible. Los árboles formaban un túnel natural que conducía a la capilla en ruinas que había visto durante el día. Mateo. Escuché mi nombre tan claro como si alguien lo hubiera susurrado directamente en mi oído. Giré bruscamente, iluminando a mi alrededor. No había nadie, solo las tumbas antiguas, las cruces rotas, las sombras que parecían moverse al borde de mi visión. Mateo, ven. La voz era de mujer, suave, casi melódica, y venía del interior de la sección antigua. Cada célula de mi cuerpo me decía que corriera, que saliera de allí lo más rápido posible. Pero mis pies se movieron hacia adelante como si tuvieran voluntad propia. Entré en el túnel de cipreses, las ramas rozando mi uniforme con un sonido como de uñas arañando tela. El suelo bajo mis pies estaba irregular, hundido en algunos lugares como me habían advertido. Mi linterna comenzó a parpadear, la luz volviéndose más débil. Llegué a un pequeño claro donde estaba la capilla en ruinas. Era peor de lo que recordaba. Las paredes estaban cubiertas de grietas profundas, el suelo del interior lleno de escombros y malas hierbas. Pero lo que me hizo detenerme en seco fue la figura que estaba parada junto a la entrada de la capilla. Era una mujer, o al menos tenía la forma de una mujer. Vestía un vestido largo y blanco, antiguo, del tipo que se usaba hace más de 100 años. Su cabello negro caía sobre sus hombros en ondas descuidadas. Pero su rostro era lo más perturbador. Estaba pálido, antinatural, como si estuviera hecho de porcelana. Y sus ojos, donde deberían estar sus ojos, solo había oscuridad. 2 huecos negros que parecían absorber la luz. «¿Me llamaste?», dijo con esa misma voz melódica que había escuchado antes. Su boca se movía, pero sus labios no coincidían con las palabras, como si estuviera viendo una película mal doblada. «Has venido finalmente. Te he estado esperando». No podía moverme, no podía hablar. Mi garganta se había cerrado completamente.
La figura comenzó a caminar hacia mí. Sus pies no tocaban realmente el suelo. Flotaba apenas sobre la tierra húmeda. Extendió una mano hacia mí y vi que sus dedos eran demasiado largos, demasiado delgados, terminando en algo que parecían garras. «Ven conmigo», susurró. «Ven a descansar. Aquí todos descansan eventualmente. Tú también perteneces aquí. Lo has sabido siempre, ¿verdad? Ese vacío dentro de ti, esa oscuridad que sientes cuando estás solo por las noches. Aquí es donde pertenece. Aquí es donde debes estar». Sus palabras eran como hielo en mis venas, porque había algo de verdad en ellas. Había sentido esa oscuridad, ese vacío que mencionaba. Noches de insomnio preguntándome sobre el propósito de todo, sobre qué había después de esta vida. Pero escucharlo de esa cosa que no era humana me llenó de un terror tan profundo que finalmente pude moverme. Retrocedí tropezando con una raíz que sobresalía del suelo. Caí de espaldas. Mi linterna rodó lejos de mi alcance. La figura se cernió sobre mí, más cerca ahora, sus facciones volviéndose más claras y más horribles. Su piel tenía grietas como cerámica vieja, y de esas grietas emanaba esa luz azulada que había visto antes. «Por favor», supliqué, mi voz apenas un graznido. «Por favor, tengo una familia. Mi esposa está embarazada. Mi hijo me necesita. Por favor, todos tienen familia», respondió la figura inclinándose más cerca. «Todos tienen razones para quedarse, pero al final todos vienen aquí. Todos terminan donde deben terminar. Es el orden natural de las cosas. ¿Por qué resistirse? No lo sé qué pasó en ese momento. Tal vez fue la desesperación, tal vez fue el instinto de supervivencia, o tal vez fue algo más, algo que no puedo explicar, pero grité. Grité con toda la fuerza de mis pulmones, un grito que salió desde lo más profundo de mi ser. No fueron palabras, solo un alarido de terror absoluto y rechazo a lo que esa cosa quería de mí. La figura retrocedió como si mi grito le causara dolor. Sus rasgos se distorsionaron. Su boca se abrió en un chillido silencioso que sentí en mis huesos más que lo escuché. La luz azulada parpadeó violentamente y luego se apagó por completo, dejándome en una oscuridad total. Me quedé allí, en el suelo, jadeando, temblando, sin atreverme a moverme. Lentamente mis ojos se ajustaron a la oscuridad. No había nadie. La figura había desaparecido. Estaba solo en ese claro, rodeado de tumbas antiguas y ruinas. Encontré mi linterna a tientas. La encendí aunque la luz seguía siendo débil y corrí. Corrí más rápido de lo que había corrido en años, sin importarme el sendero irregular, sin importarme las ramas que me golpeaban, sin importarme nada más que salir de esa sección maldita. Llegué a la caseta y me encerré, empujando la silla contra la puerta, aunque sabía que no serviría de nada si esa cosa decidía seguirme. Me senté en el suelo, abrazando mis rodillas, tratando de controlar mi respiración que salía en jadeos entrecortados. Las horas siguientes fueron las más largas de mi vida. Cada sombra que se movía fuera de la ventana me hacía saltar. Cada sonido, por pequeño que fuera, me ponía los nervios de punta. No hice más rondas esa noche. Me quedé en la caseta, con todas las luces encendidas, esperando a que amaneciera. Cuando los primeros rayos del sol comenzaron a iluminar el cielo, sentí que podía respirar nuevamente. A las 6 de la mañana llegó Ramón para su turno. Me miró y supo de inmediato. «¿Fuiste a la sección antigua?», dijo, no como pregunta, sino como afirmación. Asentí, incapaz de hablar. Se sentó frente a mí. Su expresión era de comprensión, pero también de reproche. «Te advertí, muchacho. Te advertimos todos. Esa parte del cementerio no es para los vivos. Hay cosas allí que no se fueron cuando debieron. Cosas que quedaron atadas a este lugar por razones que nadie entiende. La mujer de blanco que viste, ella ha estado allí desde que tengo memoria. Algunos dicen que era una joven que murió el día de su boda hace más de 100 años. Otros dicen que es mucho más vieja. Pero todos los que la ven, todos los que ella llama, sienten lo mismo. Esa atracción, esa promesa de descanso eterno. «¿Cómo supiste que era una mujer?», pregunté. Ramón sonrió tristemente, porque yo también la vi en mi primera semana aquí.
También fui lo suficientemente tonto como para seguir la luz, pero tuve suerte, igual que tú. Algo me hizo resistir, algo me hizo gritar y romper su influencia. Pero no todos tienen esa suerte. El vigilante que estuvo antes que yo, el que renunció sin explicación, no fue tan afortunado. Lo encontraron 3 días después de su última noche de trabajo. Se había desplomado en su casa, completamente catatónico, mirando al vacío sin responder a nada. Murió 2 semanas después, sin recuperar la conciencia. Los doctores dijeron que fue un ataque al corazón, pero yo sé la verdad. Ella se llevó algo de él esa noche, algo esencial. Esa fue mi primera y última noche como vigilante del cementerio de San Cristóbal. Renuncié esa misma mañana, antes incluso de que llegara don Esteban. No me importó perder el salario, no me importó tener que seguir buscando otro trabajo. Lo único que me importaba era estar lejos de ese lugar, lejos de esa presencia que todavía podía sentir en el borde de mi conciencia. Encontré trabajo 2 semanas después, en un almacén que necesitaba personal para el turno de día. No pagaba tanto, pero era honesto y seguro. Claudia notó el cambio en mí, cómo me sobresaltaba con facilidad, cómo revisaba obsesivamente las cerraduras de las puertas antes de dormir, cómo evitaba pasar cerca de cementerios, incluso en pleno día. Le conté todo, cada detalle de esa noche, y aunque sé que le costó creerme completamente, nunca cuestionó mi decisión de renunciar. Ella vio el miedo real en mis ojos, el trauma que esa experiencia dejó marcado en mi alma. Han pasado casi 5 años desde entonces. Mi segundo hijo, una niña hermosa que llamamos Valentina, tiene 4 años ya. Tomás está en la escuela primaria y es el niño más brillante que puedas imaginar. Tengo una vida normal. Trabajo en el mismo almacén y aunque el salario no es extraordinario, es suficiente para vivir con dignidad. Pero hay noches, especialmente cuando hay luna nueva y la oscuridad es total, en las que vuelvo a sentirla. Esa presencia, esa voz melodiosa susurrando mi nombre en el silencio de la madrugada. A veces me pregunto si realmente escapé o si ella simplemente decidió dejarme ir. Me pregunto cuántas otras personas han escuchado ese llamado a lo largo de los años, cuántos han seguido esa luz azulada hacia la oscuridad y nunca regresaron realmente, aunque sus cuerpos siguieran caminando por el mundo. Me pregunto si alguna parte de mí se quedó allí esa noche, en ese claro entre las tumbas antiguas, atrapada para siempre en esa oscuridad que no es solo la ausencia de luz, sino algo mucho más profundo y terrible. Lo que sí sé es que hay lugares en este mundo que no están hechos para los vivos. Lugares donde el velo entre nuestra realidad y algo más allá es delgado, frágil, fácil de atravesar si no tienes cuidado. El cementerio de San Cristóbal es uno de esos lugares, y la sección antigua, esa zona olvidada donde descansan los muertos de hace más de un siglo, es el corazón de esa oscuridad. Si alguna vez te ofrecen trabajo como vigilante nocturno en un cementerio, piénsalo 2 veces. No importa cuánto necesites el dinero, no importa cuán desesperada sea tu situación, algunos trabajos no valen la pena. Algunos lugares es mejor dejarlos en paz. Y algunas cosas, una vez que las has visto, no puedes dejar de verlas nunca más. Todavía tengo pesadillas. Sueño que estoy de vuelta en esa caseta, mirando por la ventana mientras esa luz azulada se mueve entre las tumbas. Sueño que camino hacia la sección antigua sin poder controlar mis pasos. Y sueño con ella, la mujer de blanco con ojos que son ventanas a una oscuridad absoluta, extendiéndome la mano e invitándome a descansar. Me despierto sudando, con el corazón acelerado, y tengo que levantarme y caminar por la casa, encender todas las luces, recordarme que estoy a salvo, que estoy vivo, que todavía estoy aquí. Pero la verdad que aprendí esa noche, la verdad que me aterra hasta el día de hoy, es que la frontera entre la vida y lo que viene después es mucho más delgada de lo que creemos. Y hay seres que habitan en esa frontera, esperando, llamando, atrayendo a los incautos que se acercan demasiado. No son fantasmas, no exactamente. Son algo más antiguo, más hambriento, más paciente. Y una vez que te han visto, una vez que has escuchado su llamado, nunca te olvidan completamente. Así que sí, mi primera noche de guardia en el cementerio fue también mi última.
Y lo que vi allí, lo que experimenté en esa oscuridad profunda, me aterra aún hasta hoy. No porque sea un recuerdo lejano que se ha desvanecido con el tiempo, sino porque sé, con una certeza que me hiela la sangre, que ella todavía está allí. En ese claro entre las tumbas antiguas, en esa capilla en ruinas cubierta de musgo y tiempo, esperando, llamando, buscando la siguiente alma perdida que se atreva a cruzar el umbral entre el mundo de los vivos y su reino de oscuridad eterna. Y a veces, en las noches más oscuras, cuando el silencio es absoluto y estoy solo con mis pensamientos, juro que puedo escucharla todavía, susurrando mi nombre, recordándome que algún día, inevitablemente, todos terminamos donde debemos terminar. Todos encontramos nuestro lugar en la oscuridad. Es solo cuestión de tiempo. Esa es mi historia. Esa es la verdad de lo que viví en mi primera y última noche como vigilante del cementerio de San Cristóbal. Y si de algo sirve como advertencia para alguien más, si puede evitar que otra persona cometa el mismo error que yo, entonces habrá valido la pena revivir ese terror para contarla. Bueno, amigos, esa fue mi experiencia, la historia que me marcó para siempre y que nunca podré olvidar. Si esta historia te gustó, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para no perderte más historias como esta. Déjame en los comentarios si alguna vez has vivido algo similar o si has trabajado en lugares donde sentiste que había algo más, algo que no podías explicar. Me encanta leer sus experiencias y sus opiniones. Y recuerda, hay lugares donde es mejor no entrar, trabajos que no valen la pena y llamados que nunca debes responder. Hasta la próxima historia, cuídense mucho.